Tenemos que convocar a un referéndum para que el pueblo decida mayoritariamente si va a haber o no va a haber un cambio de constitución, es decir, una nueva constitución. No estamos hablando de una reforma de algunos artículos, de algunas leyes, no, sino una constitución nueva que se haga con el ejercicio democrático de todas las fuerzas del país. Ahora bien, después de ganar este referéndum, debe convocarse a una asamblea constituyente, que es como un proceso similar a elegir los congresistas. Y esperemos que el pueblo participe y gane la mayoría de esta asamblea. Ganado la asamblea constituyente, debe debatirse el modo de producción al que va a entrar el país. Si vamos a desmontar el neoliberalismo, debemos nosotros discutir entonces qué modo de producción se va a instalar en el país. Y esto debe ser del consenso y del fruto de la asamblea. Pueden opinar ahí los nacionalistas, los socialistas, los tahuantinsuyanos, los milenarios, y veremos pues un modo de producción que más se adecue al Perú, como dijo María de Ir, sin calco ni copia. ¿Usted buscaría, por lo que señalan otros candidatos, de que el Perú debe continuar con los proyectos mineros, que son los que ahora están causando los denominados conflictos sociales? Sabemos que la población sí está defendiendo con justo valor su agricultura, su medio ambiente, sus valles, el agua que ya está escaseando en el planeta porque hay una crisis ambiental en el mundo. ¿Usted insistiría en los megaproyectos mineros? ¿Los cancelaría? ¿Los buscaría en mesas de diálogo? ¿Qué haría en este caso de los conflictos sociales? Uno de los fines que tiene el cambio de constitución política es eliminar definitivamente los artículos 62 y 63, donde establece la seguridad jurídica y los contratos ley, que dice el artículo 62 que no pueden ser modificados ni siquiera por el legislativo, es decir, ni siquiera el voto unánime del Congreso podría modificar un contrato ley. Y eso lógicamente le da mucho pie a las empresas mineras para que puedan estar haciendo los abusos de instalarse y explotar a la vez la riqueza y contraviniendo los estándares medioambientales y también la agricultura. Ahora bien, yo creo que esta nueva constitución debe contemplar dos puntos claves. Primero, de que se le debe devolver a los pueblos su capacidad de veto. Es decir, si en la consulta previa la mayoría del pueblo dice que no debe explotarse por las razones que ellos exponen para los debates, debe respetarse definitivamente. ¿Por qué digo eso? Porque la minería solamente aporta el 4.8% al Producto Bruto Interno. Aquí lo que más aporta al Producto Bruto es la agricultura, es las manufacturas, el transporte y los servicios. Es decir, la minería no es un ente de columna vertebral como tal. Es importante, sí, pero no es principal. Ahora también debe reconocerse a las comunidades la propiedad del subsuelo, ¿no? Que muchas veces no solamente es propietario de la superficie, sin embargo, se le quiere quitar los derechos del subsuelo de sus territorios. Yo creo que teniendo en cuenta esas cosas, se puede hacer. Nosotros tuvimos una experiencia en Junín que no tuvimos mayores conflictos mineros, en el sentido de que lo obligamos a la empresa minera a que cumpla, se comprometa con el desarrollo de las comunidades, por ejemplo, que emplea más del 60% de los trabajadores que sean de la comunidad, de que tribute dentro de Junín, porque todas las empresas tributan en Lima, es decir, no dejan nada en las regiones. Ya que menciona usted eso, doctor Cerrón, sí, nosotros recibimos acá denuncias serias de los pobladores de Morococha en su momento, cuando usted era presidente del gobierno regional, hablaban de una indiferencia de parte de su gestión con respecto a la situación de ellos, que si bien son, bueno, sí aprobaron el ingreso de la minera Chinalco, pero después había una especie de que cada uno estaba a su suerte, les estaban dando precios bajísimos por el costo de su vivienda, de sus terrenos, les estaban llevando a un lugar como Carhuacoto sin las condiciones de vida y manifestaban que había mucha indiferencia de parte de su gestión. El problema en Morococha no ha sido estar en contra de la minería. El pueblo morocochano mismo dice, nosotros estamos a favor de la minería, sino de qué vivimos, definitivamente. Claro. Ahora, el problema se ha dado en el reasentamiento, donde definitivamente algunos terrenos que fueron vendidos a la empresa fueron repoblados. Y las personas, algunas, no la mayoría, foráneas, entonces querían volver a vender el terreno. O sea, ahí se armó el conflicto, ¿no? O sea, fue un conflicto más que nada de propiedad de predio
que si el tema minero iba o no iba. Es decir, ahí no ha habido conflictos en autorizar que la minera funcione por el pueblo, si ni siquiera han hecho marcha, nada. El problema ha sido las condiciones de reasentamiento que ha tenido. Y lógicamente en Carhuacoto, donde están trasladados actualmente, tienen mejores condiciones de vida. No digo que sean las óptimas, pero son mejores al estar viviendo sobre el relave. Entonces, hay gente que todavía no se ha mudado de la antigua Morococha y que seguramente van a tener que llegar a una negociación con la empresa china. No hemos estado indiferentes, y prueba de ello es la emisión de la ordenanza 108, en el cual nosotros le estamos obligando a la empresa minera de que las comunidades ingresen como accionistas al proyecto, que las comunidades ingresen y participen de la administración de las utilidades. Le estamos diciendo también que cumpla los estándares medioambientales. Le decimos que compre los insumos de picos, lampas y demás dentro de la región Junín para que genere una dinámica de trabajo. Le estamos obligando la tributación fiscal dentro de la región Junín. Le estábamos también obligando a que respete todos los derechos laborales y también los pactos colectivos, que si bien no están en la ley, pero tienen un valor de ley. Es decir, se tomaron muchas medidas y no hubo mayor problema. Pero ¿qué sucede con los gobiernos regionales? Que no somos la última instancia. La última instancia que se apela es finalmente el Ministerio de Energía y Minas. Y me acuerdo que el procurador de Palacio nos impugnó la ordenanza y nos mandó al Tribunal Constitucional, y del cual solamente el tribunal ha recomendado eliminar uno de ellos, que era la consulta a los pueblos, porque nosotros emitimos la ordenanza antes de que el Parlamento discuta este tema de la consulta a los pueblos. Claro, ha habido toda una serie de pasos, de capítulos de este proceso del tema social de Morococha, pero sí le menciono que hubo movilizaciones en Lima, quizás ya desesperadas por parte de los pobladores, quienes veían que no tenían nadie que los defendiera, ¿no? Y sí es cierto, ellos aprobaron el ingreso de la minera y todo lo demás, pero al final, bueno, por ser la última parte de la negociación, el pueblo, los más abandonados, al final parece que la Chinalco ha impuesto lo que ellos han querido. Claro, usted ya no es presidente regional de Junín, pero en general las empresas mineras hacen lo que quieren en el Perú, si no nos refiramos acá último en las Bambas, ¿no? Donde cambian de dueño, cambian las condiciones, cambian los contratos, hacen lo que quieren, ubican plantas de procesamiento de minerales y la población es la última en enterarse. Vamos a seguir hablando de esto, doctor Cerrón, y vamos a continuación, sobre todo con nuestros oyentes, a comenzar a interactuar, Mauricio, porque también, Ivanov y amigos de Radio Cielo, que nos sintonizan a diario, es necesario saber cuál es su parecer, el punto de vista de todos y cada uno de ustedes. Se encuentra con nosotros el doctor Vladimir Cerrón Rojas, es precandidato del Partido Político Nacional Perú Libre, cuyo símbolo es el lápiz. Es una nueva organización política y estamos escuchando cuáles son sus principales propuestas. Las líneas telefónicas habilitadas desde estos instantes a su participación son las siguientes. Como siempre, los oyentes de Lima tienen sus números respectivos, el 472-3110 y el 472-3184. Los oyentes del interior de las provincias y las regiones tienen también su número, que debe ser preservado. Van a intervenir los oyentes de Lima, el